Se han de estar preguntando si voy a predicar con la máscara, pero solamente quiero recordarles que para mí ha sido un reto usar la máscara porque yo necesito usar mis lentes todo el tiempo. Y la máscara con lentes no es una buena combinación. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Empieza a empañar los lentes y es un reto y batallo cada rato y tengo que acostumbrarme a la famosa empañada de lentes. Así es que esta mañana vamos a hacer dos cosas. Una es que me los voy a quitar y la otra es que me voy a quitar también la máscara. Pero cuando pienso en el empaño de los lentes, cuando se empañan, que queda así como si fuera algo como neblinoso, es exactamente lo que pienso que el Día del Padre representa. Porque como cultura tengo la impresión de que en un día como este, en un año como este, que es un año un poquito diferente al resto de muchos otros años. Can you guys give me the presentation in the back, please? Es la cosa de que pienso en el sentido del papel que jugamos. Y digo el papel que jugamos porque como varones, nuestra tendencia en un día como hoy es que por naturaleza a nosotros nos gusta arreglar cosas. En otras palabras, en inglés decimos que somos fixers. Nosotros si nos dan una tarea, un reto, un trabajo, lo arreglamos. Esa es nuestra tendencia. Y somos un poquito diferente a las damas, porque a las damas también les gusta arreglar cosas, pero en el caso de nosotros es simplemente si es blanco, si es negro, es negro. Entonces, no estoy en contra de que seamos por naturaleza aquellos que arreglamos cosas o arreglamos problemas, pero tengo la impresión que en el momento en que vivimos hoy en día, estamos enfrentando situaciones que aunque tratamos de arreglarlas, el arreglo no se ve muy positivo o a lo mejor va a llevar varias generaciones hasta que esto se arregle. Y puedo hablar de diferentes aspectos en la vida de nuestras comunidades o nuestra generación. Así es que no estoy en contra de arreglar cosas, pero quiero que escuchen esto por favor, porque para allá vamos estos próximos minutos. Así como los lentes se nos empañan, siento que uno de los retos que hay hoy en día es una generación que tenemos una visión empañada, que batallamos para ver con claridad, porque la realidad es que la vida no se detiene, la vida sigue adelante. Mañana es lunes, martes, jueves y seguimos, ¿no? O sea, la vida sigue adelante. El reto no es avanzar, el reto es que avancemos con claridad. El reto, yo inclusive diría hoy en día que somos una generación con tanto empaño en cuestión de nuestras vidas, en el aspecto moral, espiritual, político, físico, en fin, por muchas áreas, de que a veces creo que hemos hecho de una visión empañada la norma. Nos acostumbramos que así es la vida ya. Entonces andamos a tientas, andamos nada más a la ver qué pasa, a la ver qué sucede, y a tropiezos y a experiencias que no son necesariamente el plan de Dios, pero trágicamente suceden. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Juan encontramos el apóstol Juan diciendo que cuando Cristo se hizo presente, la vida caminó enfrente de nosotros y nuestra visión estaba tan empañada o distorsionada que cuando la vida caminó enfrente de nosotros, la vida no la reconocimos porque nosotros pensamos que la muerte era vida, porque estábamos tan acostumbrados a la muerte. Estamos hablando de la muerte espiritual. Entonces se presenta Cristo y ¿qué hicimos con la vida? Lo pusimos en un madero. Entonces, hasta cierta manera es donde nos encontramos hoy en día. Hoy en día el norte es sur y la izquierda es derecha. Y ¿sí me explico? O sea, tenemos un compás moral un poquito trastornado o diferente, donde yo literalmente creo que el trabajo que tiene el varón hoy en día, y cuando digo varón, no estoy hablando solamente de padre, estoy hablando de aquellos que tenemos el privilegio de estar criando varones, de que por naturaleza somos fixers, o sea, arreglamos cosas. Pero lo que urge hoy en día, aparte de arreglar cosas, necesitamos liderazgo. Y liderazgo hoy en día yo creo que es la habilidad de poder guiar, porque es parte de nuestro trabajo, con claridad. Entonces, si se pueden llevar una palabra en este Día del Padre, la palabra es claridad. Porque hoy en día creo que ese es el reto que tenemos. El reto que tenemos es claridad. No estamos viendo claramente hacia dónde va esto. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo guiar con claridad? ¿Cómo es que en el hogar, en el trabajo, en la vida social, el elegir un presidente este año, porque estamos a unos cuantos meses de elegir un presidente y alguien va a estar literalmente guiando nuestra nación por los próximos 4 años, ¿cómo elegir con claridad? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta no se encuentra en nosotros. No se encuentra retrospectivamente, simplemente analizar o ver cómo nos sentimos o qué pensamos. Yo creo que la respuesta a ello está basada precisamente en la persona de Dios.
Y hemos usado esto como ejemplo para hablar del carácter de Dios como el Dios trino, porque aquí está donde voy. Esto es lo que quiero que nos llevemos este día. Una de las cosas que hoy en día no son claras, y estoy convencido de esto, porque ha habido mucho abuso en la cuestión de autoridad. Hoy en día hay mucho abuso en cuestión de autoridad, ustedes saben de lo que estoy hablando. Es que hoy en día la gente potencialmente rehúsa el que se someta a autoridad. ¿Sí? La palabra clave es someterse a autoridad, porque traducimos sumisión como falta de igualdad. Una vez más, sumisión como falta de igualdad. Y es obvio que el hecho de que tenemos el privilegio de elegir un presidente este año es porque tenemos el concepto de democracia, ¿verdad? O sea, no somos una dictadura, no somos una monarquía. Entonces, tratamos de que como seres humanos haya igualdad y que haya participación de la cual nos beneficiamos. Y se ha luchado por esa libertad para tomar decisiones, pero trágicamente, porque ha habido abuso en muchos de los aspectos de la vida, y personas que se les ha dado autoridad o que la tienen tal vez de una manera natural, ha habido abuso en ello. Entonces, muchos venimos de contextos donde ese abuso ahora nos deja un poquito así, medios como que no queremos confiar una vez más, porque la última vez que traté me fue mal. La última vez que me abrí, compartí algo, me fue mal. Entonces, una de las cosas que quiero que quede bien claro en el Día del Padre es que sumisión no es equivalente o sinónimo de falta de igualdad. Una vez más, sumisión no es que la persona sea menos cuando se somete a alguien o a algo. El ejemplo otra vez es Dios, porque Dios, siendo un solo Dios, siendo una esencia, son tres personas. Entonces, en mis limitaciones de poder explicar la Trinidad, pienso que son tres agujeros en un pretzel. No son dos, no es uno, son tres. Si yo le quito uno de los agujeros, deja de ser pretzel. El pretzel tiene el distintivo que son tres agujeros, pero esos agujeros podemos hablar de sus distintivos, de cómo son diferentes cada uno de ellos. Lo que no podemos hacer es separarlos. No es más, podemos hablar. Entonces, cuando pienso en el Padre, Él tiene distintivos. El Hijo tiene distintivos. El Espíritu tiene distintivos, cosas únicas de ellos, pero lo que no podemos hacer es separarlos, porque si los separamos caemos en herejía, caemos en una perspectiva que no es buena. Y el punto por qué estoy mencionando al Dios que es trino con sus distintivos, pero la misma esencia, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios y los tres es Dios, lo cual es un misterio, ¿verdad? Son tres personas, es un solo Dios. Es porque la Biblia enseña que el Hijo se somete al Padre y que el Espíritu se somete al Hijo. Y ese concepto de sumisión no altera la esencia del Hijo. Entonces, el hecho de que Cristo como Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se somete al Padre, eso no lo hace a Él un Dios, un semidios o una segunda categoría de Dios. Es el mismo Dios, ¿no es cierto? Filipenses 2 dice que Él, estando en la condición de Dios, no escatimó, sino que como cosa que aferrarte, sino que se desprende. Y Pablo empieza a describir este hermoso himno que termina diciendo donde él se humilla en una condición de hombre, de condición de siervo, muerte de cruz. Encontramos a Cristo en el huerto Getsemaní orando y diciéndole al Padre: si es posible, haz que pase de mí esta. Estoy dando ejemplos de sumisión, como el Hijo se somete al Padre, pero él en su predicación, él dice: ¿qué es más fácil para mí? ¿Perdonar tus pecados o decirte que te levantes de tu lecho? El punto aquí es de que ¿quién perdonaba pecados? Exclusivamente Dios. Entonces Cristo está diciendo: yo no soy un rabino que estoy enseñando de Dios, yo soy Dios que estoy enseñando. Entonces la sumisión del Hijo no alteró la esencia del Hijo. Y eso es extremadamente importante hablarlo hoy en día, porque cuando pensamos otra vez, pensamos en la cuestión de autoridad, pensamos en la confusión que hay. Y digo confusión porque está empañada la visión de nuestra generación. Para eso existimos padres, varones, para eso existimos damas. La oración es que aprendamos como damas a escoger varones que tengan una visión clara, porque la confusión que hay hoy en día es entre esencia y función. En esencia, si mi casa estuviera en fuego, ahorita en llamas, mi casa, somos 5 de familia, ¿sí? Cuando los bomberos entren a rescatarnos, que espero que lo hagan, ellos no nos van a rescatar de acuerdo a la función, quién gana más, quién tiene más educación o quién es el que tiene más experiencia en la vida. Nos van a rescatar de acuerdo a qué cosa, de que cada vida es importante. La vida de un anciano importa, la vida de un bebé recién nacido importa. ¿Sí me explico? El valor es exactamente ¿qué cosa? Es el mismo. Así como el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios. En cuestión de esencia, el ser humano, no hay diferencia, no hay judío, no hay griego, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?
No hay diferencia entre esclavo o amo. No hay diferencia entre una dama o un varón en esencia. Pero ¿hay diferencia en qué cosa? En función hay diferencia. Sí existe diferencia en función. ¿Por qué? Porque otra vez, porque el Dios de la Biblia es un Dios de ley y un Dios de orden. En otras palabras, escuchen por favor, en función hay diferencia, en función hay diferencia en la Trinidad. El Padre tiene una función, el Hijo tiene una función, el Espíritu tiene otra función, ¿sí? Pero las funciones no implican diferencia en esencia. Somos una generación que trágicamente estas palabras se han entretejido, se han confundido o están empañadas. Y a raíz de ello, cuando pensamos y decimos las damas se someten a los varones, automáticamente reaccionamos y decimos, no, ¿cómo es posible? O sea, yo no necesito un hombre. O ¿sí me explico? O sea, tenemos esa confusión hoy en día, donde pensamos hoy en día en nuestra sociedad, pensamos en términos de comunidades, donde trágicamente esto está confundido. Hace 2000 años es exactamente el cuadro que está encarando o entablando el apóstol Pedro. Hemos estado en Primera de Pedro. Es que tiene una Biblia, vayan a Primera de Pedro. Porque en Primera de Pedro el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia o a las iglesias. Si ustedes leen desde el principio Primera de Pedro, son las iglesias de la dispersación. Son las iglesias que están bajo una circunstancia donde por abuso de autoridad están siendo perseguidos. Tanto internamente en la iglesia hay persecución porque hay confusión doctrinal, y externamente porque hay un gobierno que está haciendo los bully, que está haciendo lo que se le llama tráfico humano, que está habiendo una condición definitivamente no favorable para que el evangelio continúe. Y el apóstol Pablo, en ese contexto, él habla a la iglesia, y por favor escuchen esto, él habla a la iglesia con una autoridad apostólica. Él habla a la iglesia entendiendo y sabiendo que es el Espíritu de Dios que lo inspira a él para comunicar un mensaje en el cual la iglesia, aunque necesita lidiar con autoridad abusiva o con autoridad corrupta o con autoridad que no es conveniente, que es donde venimos muchos de nosotros hoy en día, ¿sí? El apóstol Pedro no está trayendo soluciones rápidas a la situación, porque lo sabemos eso históricamente, porque la persecución solamente va a arreciar. Del momento en que se escribe esta carta y se recibe y se leen estas cartas, a unos 3-4 años estamos hablando que viene la destrucción del templo, viene un genocidio entre los judíos una vez más. Pedro eventualmente va a ser crucificado, se cree históricamente que va a ser de cabeza. ¿A dónde voy esto? Por favor escúchenme, de que si esta mañana estamos dispuestos a abrazar los principios de Dios, el punto es traer, ¿qué cosa? Claridad. El punto es claridad. El punto es entender que en el concepto de autoridad, el apóstol Pedro escribe a la iglesia en el versículo 13 y él inicia: padres, varones, futuros padres, jóvenes, niños. Este es un principio que tiene que ver, en inglés es la palabra volitional, se dice en inglés, que tiene que ver con cuestión de la voluntad. Esta palabra no tiene que ver con cuestión de que sea conveniente, de que las circunstancias ayuden, de que ahora que fuimos a consejería entiendo que debo de someter. No, esta es un mandato autoritativo de parte de un apóstol, de parte de una predicación, otra vez que viene inspirada por el Señor, donde literalmente está el concepto de la Biblia. Y ustedes lo saben, el concepto de la Biblia, su autoridad no es para controlarnos, es para protegernos, y sobre todo protegernos ¿de quién? De nosotros mismos, si somos honestos. Entonces, en ese contexto es que esta palabra inclusive tiene una terminología o una connotación militar. Y en la vida militar, esto no es algo que depende si estás en tu propio país, estás en un país foráneo, si estás en una condición de paz o de guerra. Si en cuestión militar esto simplemente se hace, sin preguntarse. Es el contexto de la sumisión, y es obvio que estoy hablando a los varones, no estoy hablando a los hijos, no estoy hablando a las damas todavía. Entonces, en ese contexto de sumisión es donde el apóstol Pablo, este es Pedro, pero Pablo, ¿sí? Otro de los apóstoles, escribiendo la carta de los Efesios en el capítulo 5, iniciando en el 21, ustedes recuerdan este pasaje, en el 21 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Y de ahí empieza a ilustrar qué significa. Y dice Pablo, y dice: si las casadas, ¿qué dice? Sométanse a sus maridos, y los esposos amen a sus esposas. Y empieza a hablar y dice: como Cristo amó a la iglesia, y empieza. Luego habla acerca de los trabajadores a sus patrones y todo eso. Y eventualmente dice en el capítulo 6 de Efesios: hijos, obedeced
en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres. Entonces, ese componente de sumisión, por favor escuchen lo que estoy diciendo. Este componente de sumisión en Efesios es simplemente uno de 5 componentes o 5 distintivos de una vida llena del Espíritu Santo. Esa es la implicación, por favor escúchenme. La implicación es que puede haber o existen cristianos sin estar llenos del Espíritu Santo. Y el punto aquí es que si no estás lleno del Espíritu Santo, lo más seguro es que estamos llenos de espíritus. En este caso puede ser de rebeldía. Y no estoy hablando de ser poseído, estoy hablando de ser oprimido por Satanás. ¿Vemos la diferencia? Porque un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Y tener el concepto donde Satanás tiene la habilidad de recordarnos o tiene la habilidad de convencernos de que todo lo que hay es el mundo físico. Entonces, como mi patrón no es bueno, no me someto. Como mis líderes no son buenos, como mi esposo no es bueno, y empezamos a hacer la cuestión física porque cómo me hacen sentir, cómo es que es un sistema corrupto. Pero la realidad es que en el capítulo 6 de Efesios, hablando de 5 componentes, y este es uno de ellos, de la sumisión, es el preámbulo para el libro de Efesios. Capítulo 6 habla de ¿qué cosa? De que toda pandemia que es real y tangible hoy en día viene de una pandemia espiritual. Hay una pandemia espiritual, ¿me explico? ¿Qué estoy diciendo? Que este es el Génesis, este mundo es el mundo gobernado por Génesis capítulo 3, cuando el hombre decidió rebelarse ante Dios. Y el problema del hombre físico que es, inicia ¿dónde? En el espíritu. El hombre está muerto espiritualmente. Entonces es obvio que Pedro, como Pablo en Efesios, Pedro en su carta, está hablando a hombres y mujeres que ya fueron sellados por su espíritu. Es la iglesia. El problema es que están comportándose como si no fueran cristianos, como si no tuvieran al Espíritu Santo. Y en este caso, en la cuestión de la guerra espiritual, sí, que todos la estamos enfrentando y que como padres, varones, véanme tantito, es exactamente nuestro papel. Nosotros somos protectores. Nosotros somos los que nutrimos la relación. Nuestro trabajo es literalmente salir al frente de esta guerra. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos sometiéndonos. Eso es como lo hacemos. Peleamos desde un concepto, un entendimiento de que esta sumisión se hace por causa de ¿quién? No es simplemente para que nos vaya bien, no es simplemente para no enfermarnos, no es simplemente para que en este caso hace 2000 años se disipe la persecución y ojalá todo termine mejor. La realidad es que los cristianos terminan en el Coliseo romano, la realidad es que los cristianos terminan como antorchas humanas, la realidad es que los cristianos van a ser perseguidos. En medio de todo eso, dice Pedro, háganlo por causa del Señor. Basado en la lucha espiritual que hay, entendamos que la razón que lo hacemos es porque como varón, al yo vivir una vida de sujeción, de sumisión, que no implica, otra vez, falta de igualdad, eso no me hace menos que, eso no quita mi hombría o quita mi posición o mis habilidades, sino que es ahí donde la palabra imperativo es el mandato. La sumisión es el vehículo a expresar una vida de obediencia. ¿Una vida de obediencia a qué cosa? No a una mejor versión de mí. No es el hecho de que mi esposa ya me agarró en la maroma, ya se dio cuenta que es lo que ando haciendo y ahora que me confrontó, ahora tengo que obedecer y portarme bien y es mejor que ya no haga lo que hacía antes, o tal vez voy a dejar de abusarla verbalmente, o tal vez abusarla de cualquier otro tipo de abuso. Es entender que en el concepto de la sumisión, cuando Pablo dice que sea por causa del Señor, es que el varón, nuestro trabajo es someternos para que en nuestra sumisión lo que se despliegue delante de nuestra esposa, delante de nuestros padres, delante de nuestros hijos, son los 33 años de existencia, del carácter, de la idiosincrasia, de la perspectiva, del sentir, del hablar, de cada pensamiento que Cristo tuvo, vean tantito, que ya existe en nosotros, simplemente tiene que ser activado. ¿Por qué? Porque la salvación del hombre, que Él está hablando a personas salvas, ¿sí? La salvación implica que la muerte de Cristo es lo que Cristo muere porque yo le transferí a Él mi pecado. Pero yo soy salvo porque Él me transfirió ¿qué cosa? 33 años de justicia, de perfección. Porque lo que Cristo hizo, y esa es la razón por qué Cristo no pudo haber venido un jueves, muerto un viernes y resucitado un domingo. Él no pudo haber sido nomás una experiencia de fin de semana, porque Cristo alguien tenía que cumplir con todo lo escrito a través de la historia. Y Cristo lo que hace por 33 años, Él cumple ¿qué cosa? ¿Recuerdan que cuando nació lo circuncidaron?
¿Recuerdan que al principio de su ministerio va ante Juan el Bautista y qué pasa con él? Literalmente lo va a ¿qué? Si el bautismo era para perdón de pecados, ¿por qué tenía que bautizarse Cristo si él nunca ha pecado? ¿Por qué se bautizó? Porque él es el cumplimiento de ¿qué? Entonces, cuando estoy hablando acerca de cómo someternos, el propósito de la sumisión no es para ser mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor líder, mejor. No. El propósito es que los 33 años de perfección que Cristo ya nos ha entregado, porque se los he dicho muchas de las veces, una persona salva pasa por 4 experiencias. Legalmente es inocente, legalmente Dios lo ve como que si nunca ha pecado, legalmente es que esa persona, por la perfección de Cristo dada a mí, es que yo literalmente ante Dios, yo estoy como si yo ya cumplí toda la palabra de Dios, de principio, incluyendo los mapas inclusive. Y la última es que legalmente soy un hijo de Dios. Todo eso ya existe en el varón que pertenece a Cristo. El problema, de acuerdo a lo que Pedro está enseñando hace 2000 años, y lo es hoy en día, por la falta de claridad, es que no está siendo activado. Damas, mi invitación para ustedes, y esta es la pregunta que les dejo, damas: casadas, casadas otra vez, solteras otra vez, nunca antes casadas. ¿Qué papel juegan ustedes en permitirle a su esposo, a su cónyuge o futuro cónyuge, para que active la perfección, la santidad de Cristo en su vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, a raíz de eso, el apóstol Pedro simplemente dice: necesito que lo hagan por causa del Señor. ¿Y lo hagan a quién? No cuando las circunstancias sean favorables, lo hagan a toda autoridad. Y otra vez, acuérdense que el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice Pedro que está escribiendo las iglesias de la, ¿qué dijimos? Dispersación, tráfico humano, complicaciones, tragedias. Y en ese contexto de autoridad corrupta, porque es lo que está diciendo, ¿verdad? No está diciendo sométanse cuando la autoridad sea digna de ser sometida. Sométete a tu esposo cuando tu esposo finalmente venga a la iglesia. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Sí, lo que está diciendo Pedro, es que persecución cívica o gubernamental, persecución donde el sistema es corrupto y donde no está funcionando, sí, es ahí donde la iglesia, a través de las edades, ha sido la plataforma para que presente, para que ejerza un testimonio poderoso. Ahora, tengo que hacer un paréntesis aquí porque no quiero que se vayan con nada de confusión en este aspecto. Cuando hablamos acerca de esta persecución gubernamental, cuando hablamos de una situación donde es tóxica, ya sea en el trabajo, en la casa, hay abuso emocional, hay abuso físico, cualquier otro tipo de abuso que pudiera haber, por favor, no estamos hablando de tolerar ese tipo de cosas. Porque otra vez, o sea, cuando hablamos de sumisión, dijimos que no es equivalente a falta de ¿qué cosa dijimos? Falta de igualdad, falta de algo que sea justo. Todo lo que estoy diciendo es que observen cómo él habla acerca de esa sumisión por causa de desplegar los 33 años de Cristo con el propósito de que sea ante toda autoridad humana, ya sea al rey como ¿qué? Ese es el punto, rápidamente aquí. Aparentemente, ante la palabra de Dios, hablando del gobierno o los gobiernos y hablando de la iglesia, en inglés decimos church and state, la iglesia y el gobierno. Si usamos como analogía, por ejemplo, este año de elección, en noviembre se va a decidir quién va a ser el presidente de esta nación. Yo puedo asegurarles a ustedes que esta nación, como todas las naciones del mundo, cada persona que ha estado en autoridad y en posición gubernamental ha sido puesta ¿por quién? No por la democracia. La democracia simplemente es vehículo para ello y agradecemos la democracia. Agradecemos que no somos anarquía. Agradecemos que tenemos un Dios de orden y tenemos un Dios, ¿qué dijimos? De ley y de orden, ¿verdad? Pero el punto es quien pone gobernantes en este mundo es literalmente Dios. Dios es el que determina eso. Entendemos por qué y tampoco implica que Dios está de acuerdo con todo lo que los gobernantes hacen, pero lo mismo pasa a nivel de hogar. Aun cuando el Señor ha creado un varón para que sea la cabeza del hogar, eso no implica que el varón simplemente es una persona perfecta que no va a cometer errores. Todo lo que estoy diciendo aquí es que cuando él habla acerca de esa suprema autoridad, es el hecho de entender que, otra vez, personas que tenemos, varones que como varones tenemos problemas con autoridad, es que tenemos problema con, ¿por qué? Por esto, porque si como varón yo no estoy tangiblemente, no nada más en concepto o doctrina, pero tangiblemente modelando para mi hogar
una vida de sumisión. El problema es que yo me convierto en un obstáculo para que el evangelio fluya en mi hogar. ¿Recuerdan de Efesios? Dice, para santificarla por el lavamiento, hablando de Cristo santificando la iglesia, es el papel del varón. Mi papel como esposo es santificar a mi esposa. El papel que yo juego es que mi vida de sumisión, ¿a qué cosa? ¿A qué me someto? Me someto literalmente a la autoridad, dame tantito, me someto a la autoridad apostólica, con la cual personas como Pedro, como Pablo, como Santiago, como Mateo hablaron. En otras palabras, eso es lo que estoy diciendo. La pregunta que tenemos que hacernos en el Día del Padre es: ¿qué tanto conocemos, abrazamos, practicamos, estamos viviendo una vida de sumisión a la enseñanza de los apóstoles? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. La invitación esta mañana para los que tenemos el privilegio de estar criando hijas, si ya saben escoger varones, que su vida esté sometida a ¿qué? Y otra vez podemos decir iglesia, y es parte de la iglesia, pero asumamos que la iglesia está predicando la palabra de los apóstoles, de los profetas, que literalmente estamos compartiendo lo que los apóstoles dijeron y lo que quisieron decir, no lo que yo pienso de lo que dijeron. Entonces, en este caso, observen que cuando uno como varón, cuando uno como dama escoge varones que tienen problemas con la autoridad apostólica, con el mensaje de la palabra de Dios, y abiertamente, por ignorancia o por voluntad propia, nos rebelamos ante ello, el problema eventualmente es con Dios. Entonces, el problema de nuestra nación, el problema del racismo, el problema de nuestra generación, no es que tenemos autoridad corrupta. Nuestro problema, ¿con quién es? ¿Con quién es el problema? El problema no es que necesito otro esposo, otro cónyuge, o quedarme soltero ahora que me divorcié. ¿Qué es el problema? El problema es que eso está interconectado, de tal manera que el apóstol Pedro simplemente dice a los gobernadores que él ha enviado o ha puesto ahí. Sí, simplemente entender que cada persona que es puesta en una posición de autoridad es una ordenación civil. En el ministerio tenemos pastores que somos ordenados, diáconos que son ordenados. Cada persona que es puesta en una posición de gobierno, porque el gobierno existe por Dios y para Dios. Una vez más, el gobierno existe, fue creado por Dios y para sus propósitos. Entonces, en cuestión civil, son puestos de esa manera para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que, o premiar a los que hacen el bien. Como somos una generación en la cual el problema que es, ¿qué dijimos? Es que está empañado el vidrio, ¿no es cierto? Esa es la manera en que sabemos que está empañado el vidrio de nuestra generación. Es que nosotros castigamos y premiamos. ¿No es cierto lo que estamos haciendo? Entonces, piensen por un momento la importancia de la educación, de la enseñanza, del mensaje autoritativo de los apóstoles. El mensaje de los apóstoles, por favor escuchen esto. El mensaje que encontramos en la palabra de Dios, sus sermones, su enseñanza, es lo que nos ayuda a nosotros como cristianos a aprender a castigar el mal y aprender a premiar el. Y estoy hablando del hogar. No estoy hablando otra vez de lo que están pasando las manifestaciones allá en las ciudades del norte. No estoy hablando del racismo. Estoy hablando de lo que pasa en la casa. Estoy hablando que trágicamente como padres seguimos formando y creando jovencitos con ese concepto de la famosa extended adolescence. Esa adolescencia extendida que en lugar de pasar de niñez a ser un adulto responsable y responsable en vivir bajo la autoridad suprema de la Biblia, seguimos perpetuando esta mentalidad de que no, todavía está joven, todavía es un muchachito, todavía. No. La Biblia enseña que la persona desde temprana edad aprendemos a modelar lo que la palabra de Dios enseña, de tal manera que seamos la generación que entendamos esto. Y por favor, esto es extremadamente importante. Y otra vez, esto va a sonar un poquito negativo, pero otra vez estamos en el mundo del Génesis capítulo 3. Leo primera de Pedro y la cosa no termina bien para ellos. Cuando yo les estoy diciendo, Pedro les está diciendo, yo lo comunicándoles de este concepto de la función del gobierno que castiga el mal y reconoce el bien. Mi pregunta es esta: ¿necesitamos la policía? ¿Necesitamos el ejército? Porque hay corrupción en ambos, ¿no es cierto? Hay corrupción en la policía, hay corrupción en las fuerzas armadas. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Necesitamos un presidente en el gobierno? ¿Hay corrupción en la Casa Blanca? Hay corrupción en todos lados. ¿Hay corrupción en el hogar? Sí, hay corrupción en el hogar. Todos estamos faltos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Justo no hay ni siquiera. Véame tantito.
Cuando Pedro está diciendo los gobernadores que él envía o él pone y el propósito es hacer esto, esa es la realidad. Y esa es la razón por qué tenemos que escuchar la palabra de Dios. Porque tenemos un gobierno que está fragmentado. Tenemos líderes, pastores, diáconos, padres, abuelos, hombres de negocios, maestros. Todo líder está corrupto porque somos pecadores. Entonces aparentemente el gobierno existe, que es malo y es corrupto como todo gobierno, para restringir ¿qué cosa? La maldad. Entonces literalmente es maldad restringiendo maldad. La pregunta es: ¿qué hacer con gobiernos corruptos? ¿Qué hacer con liderazgo corrupto? La realidad es que Dios en su misericordia usa la fragmentación de un esposo para que en su misericordia Dios lo use en la formación de un hogar. ¿Sí vemos lo que está sucediendo aquí? En otras palabras, lo que no quiero que hagamos o que continuemos haciendo es decir: oh sí, los gobiernos son malos, pero en la casa no, en la casa somos íntegros, en la casa somos, sí, no podemos hacer eso. No podemos ser presos para ver la paja en el ojo del hermano sin ver antes, ¿qué cosa? La viga en el propio. Eso es sumisión. Sumisión es entender que literalmente educar a la esposa, a los hijos, que la justicia de esta vida siempre va a estar limitada. De que estamos en medio de las dos eras, donde hemos sido salvos, pero no hemos sido transformados a su imagen. ¿Sí captamos eso? Donde el reino de Dios ya ha sido establecido, pero no ha sido consumado. Donde Cristo literalmente es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero existe temporalmente el príncipe del aire, que su nombre es Satanás. En medio de todo ello, la justicia en este mundo siempre va a estar limitada. Siempre va a haber imperfección, siempre va a haber situaciones trágicas y difíciles. Y la iglesia hace 2000 años tenían que experimentar eso. Lo estaban viviendo en carne propia. La justicia ilimitada, la justicia suprema, la justicia perfecta sucederá cuando Cristo venga otra vez. Es por eso que la iglesia en momentos de persecución clama y dice: Maranata. ¿Qué significa Maranata? Cristo ven, Cristo regresa. ¿Cuántos han orado eso? ¿Realmente queremos eso? ¿Que Cristo venga? Que Cristo venga a traer la justicia ilimitada, porque dice él, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que practicando el bien hagamos, a través de esta cuestión de autoridad, hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Ignorancia simplemente en la vida del hogar, en la vida de un gobierno, es cuando es guiado por ¿qué cosa que hemos dicho? Por el cabuz. Ignorancia, insensatez es cuando el hombre, cuando el varón, cuando la dama, cuando los hijos son gobernados, una vez más, son gobernados a través de una visión empañada. En lugar de ser gobernados como debe de ser un tren, por la máquina, por el motor, por esa motor de arranque, trágicamente tenemos una generación que hoy en día no estamos callando la ignorancia y nos gobierna ¿qué cosa? La insensatez. Esta mañana la insensatez, el apóstol Pedro lo describe como una vida intelectual ¿de qué cosa? Es el tipo de persona que, una vez más, por lo que ustedes quieran, gusten y ordenen, perpetuamos la adolescencia en lugar de hacernos hombres de provecho, damas de provecho. Estoy hablando de jóvenes que a sus 28 años, 32 años, siguen jugando videojuegos hasta las 4 de la mañana y mamá le hace de almorzar en la mañana, a mediodía. No tienen trabajo, no tienen... Otra vez, estoy simplemente ventilando mi frustración, pero eso es lo que hemos creado nosotros, ¿sí o no? Es lo que hemos creado nosotros. Sí, pereza intelectual es cuando esperamos a que alguien más me diga lo que este libro dice, en lugar de hacer un compromiso, a escudriñar. Pereza intelectual, varones, y esto va a sonar un poquito fuerte, pero otra vez, es día del padre. Varones, pereza intelectual es cuando alguien predica el evangelio o predica una versión del evangelio y lo predica de una manera corrupta, porque ya dijimos que todos tenemos corrupción, y como padres, como varón, no tenemos el conocimiento para proteger a la familia de doctrina torcida, de doctrina corrupta, sino que automáticamente mordemos el anzuelo y simplemente porque es la Biblia predicada o simplemente porque es un pastor, automáticamente creemos que esa es la manera en que se debe vivir. Esto es lo que describe Pedro, como pereza intelectual, que incluye acusaciones falsas. La invitación esta mañana es simple, es directa, porque dice él, eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, pero en lugar se han convertido en siervos de Dios. Mi invitación esta mañana es simplemente que leamos juntos esto. Mi invitación es que todos como varones,
lleguemos al punto, damas, que escojamos varones, que dejemos de tolerar o de permitir en el hogar la falta de respeto. Si en el hogar hay esa pereza intelectual donde no, ve tú a la iglesia, tú llévalos a la iglesia, o donde no importa, todos lo hacen, es la etapa en que están viviendo. Sí, dice él, necesitamos hombres, líderes, varones, que demos el debido respeto. ¿De qué manera se da ese respeto? Se da de esta manera, que dejemos de ser guiados por las circunstancias, por las emociones, por lo empañado que está la vida. Y si eres papá esta mañana, es para que amemos a la iglesia de Cristo. Amemos lo que Cristo ama. Amemos lo que Cristo ama. Aprendamos a temer a Dios y aún a respetar. La versión Reina Valera dice al emperador, al que está en esa posición de autoridad, puesto por Dios para cumplir los propósitos de Dios.